Vamos. Ahora sí, hermanos, Dios los bendiga. Estamos grabando la clase de Romanos. Ya llevamos media clase y no habíamos grabado nada, Dios mío. Pero qué bueno que no grabamos porque tocamos temas personales de otras personas que no queríamos que nadie se enterara, ¿no? Gracias a Dios que no lo grabamos y no se habló mal de nadie en la grabación. Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿ok? Es el libro de Romanos 8. Vemos que las palabras clave de Romanos 8 son carne y espíritu. Vemos, ¿verdad?, que las definiciones que se le pueden dar a carne es un parentesco, una manera de ver del punto de vista humano, ¿verdad que sí, hermanos? Y la naturaleza humana. También vemos, hermanos, que hay creyentes carnales y espirituales, que sí hay creyentes carnales, pero si hay creyentes carnales, queridos hermanos, desgraciadamente es por culpa del liderazgo espiritual. Hermano, déjele digo algo, el doctor Lee Robertson, uno de los hombres con una de las iglesias más bendecidas por Dios, él decía algo: todo sube o baja conforme al liderazgo. Y ahorita, hermanos, hay un montón de pastores llorando que la gente, ay, es que la gente es muy dura, la gente no me apoya, la gente no me da, la gente es muy mala, la gente no va a la iglesia. Pues, ¿cómo van a ir a la iglesia si tu predicación no edifica? ¿Cómo van a ir a la iglesia si no los pones a ganar almas? ¿Cómo van a ir a la iglesia si lo único que haces desde el púlpito es quejarte como un niño? No, hermanos, necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres de Dios. Cuando usted tenga su iglesia, cuando usted tenga una congregación, bañe el sermón en oración. Dígale: Señor, toca el corazón de la gente, habla el corazón de las ovejas. Señor, haz tú la obra. Créame, queridos hermanos, que si oramos al Señor, rogamos al Señor, pedimos al Señor su gracia, su sabiduría, su visión, hermanos, Dios va a tocar el corazón de esa gente y va a hacer una obra tremenda, poderosa, va a enviar un avivamiento, queridos hermanos. Pero pues, ¿cómo va a haber un avivamiento si nosotros ni lo esperamos? Es como aquel pastor en Texas, hermanos, que había una sequía y todos los hermanos, vamos a hacer una velada de oración porque ocupamos lluvia. Y el pastor dijo: ok, hoy en la tarde vamos a orar para que haya lluvia. Oiga, hermanos, y los hermanos llegaron y el pastor los regresó. Dijo: ya váyanse. Y los hermanos: ¿por qué venimos listos? Sí, pero nadie trae paraguas. ¿Cómo viene a orar por lluvia y no trae paraguas? Amén, hermanos. A veces nos falta fe. Ahí vamos a Dios. Ay, Señor, convierte las almas. Ni tú te la crees de que conviertan las almas. Ni tú te la crees. ¿Cómo vas a tener una iglesia llena si no esperas que Dios la llene? ¿Cómo vas a esperar que haya vidas cambiadas si ni tú te la crees? Si ni tu vida ha cambiado. ¿Cómo vamos a ver vidas cambiadas si mi propia vida no ha cambiado? Si sigo siendo un flojo, un mundano, un apático, un perezoso, una persona que no ora, una persona que no lee la Biblia, una persona que no camina con Dios, una persona que muy apenas hallando en la iglesia. No, hermano, para que la gente cambie, uno debe cambiar. Entonces vemos, queridos hermanos, bien importante. Ahora, 3 cosas que debemos fortalecer: los pensamientos, las ocupaciones y los designios. ¿Ok, queridos hermanos? Los pensamientos, las ocupaciones y los designios. Vemos que aquella persona que vive en la carne no puede agradar a Dios. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender algo bien importante. Debemos vivir para lo espiritual. Determine, hermanos, ser una persona espiritual. Tome la decisión, hermano, hermana, de cuidar aquellas cosas que usted ve. Tome la decisión, hermano, hermana, de cuidar las cosas que usted habla. Tome la decisión de cuidar con quién se junta. De repente, aunque vamos a la iglesia, hay hermanos que son bien criticones, que son bien chismosos, que son bien divisivos. En todas las iglesias hay gente así. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? La verdad. En todas las iglesias siempre hay un hermanito que no le gusta lo que hace el pastor. ¿Y sabes qué es lo curioso de ese hermanito? Que él se lo hace saber a todos, menos a quién crees, al pastor. Clásico de esa gente. Ay, es que esto no me gusta. Oye, ¿ya lo hablaste con el pastor? No, es que... Entonces, ¿para qué me lo dices a mí? Siempre hay un hermanito que no le gusta qué hace el pastor. Siempre hay un hermanito chismoso que te cuenta la vida de todos. Siempre hay un hermanito que se quiere ir de la iglesia y no se van. Tiene 3 años queriéndose ir de la iglesia y no se va.
y nada más anda echando a moscas ahí. De repente cuando me toca salir a predicar a lugares, me topo con hermanos así. Ay, hermano, ore por mí. Aquí en la iglesia están pasando. ¿Sabe qué, hermano? No me interesa. No quiero saber nada de su iglesia. Es que el pastor no me interesa. Háblelo con el pastor. Es que ya me voy a ir, hermano. Pues si quiere irse, hermano, Dios le bendiga. ¿Cuántos conocemos gente así? Gente que habla detrás del pastor, gente que es divisiva, gente que se quiere ir. Hermano, cuídese de juntarse con esa gente. A veces tenemos amistades aún en la iglesia que no son de bendición. Tiene usted que entender algo. El hecho de que sea una persona que vaya a la iglesia no implica que sea una persona que sea de bendición. Y a veces aún en la misma iglesia hay gente que no es de bendición. ¿O me equivoco? Entonces, hermanos, debe de cuidar con quién se junta, con quién habla. Debe de tener un tiempo, hermanos. Fíjese qué interesante. Pablo le dijo algo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Usted no va a ser espiritual. Présteme atención acá, y esto es muy importante, y esto es bien, bien importante. Présteme atención acá. Usted no va a ser espiritual simplemente con el hecho de desearlo. Yo quisiera ser espiritual, tengo la intención de ser espiritual. No, hermano, es algo, hermanos, en lo que se tiene que trabajar. Tienes que tomar un tiempo, hermanos, para caminar con Dios. Tienes que tomar un tiempo para leer la palabra de Dios. Tienes que tomar un tiempo para predicar a Cristo. Tienes que tomar un tiempo, hermanos, para que el Señor te moldee. Y es un tiempo diario. Y te digo algo, entre más pasas tiempo con Dios, el Señor, hermanos, va trabajando más en tu vida. Así es que bueno, sigamos adelante con este punto. Vamos rápido ahí al libro de Romanos, sigamos viendo. Romanos capítulo 8. Ya vimos que los que se ocupan de la carne, los que piensan, los designios no pueden agradar a Dios. Pero mire qué dice más adelante. Pero nosotros no vivimos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es malo, queridos hermanos, preguntarle a la gente con la que trabajamos acerca de su salvación. Pero no juzguemos, no diga, yo dudo que sea salvo. No. En privado, oiga, hermano, pues yo he notado esto. Usted está batallando con esto, hermano. Tiene a Cristo en su corazón. No se lo digo por juzgarlo, lo digo porque, hermano, si no tiene a Cristo, podemos orar, podemos pedirle al Señor que entre en su corazón. Hermanos, chequemos, siempre examinemos, nunca está de más. Usted se sorprendería de cuánta gente que aparentemente es salva, hermanos, no es salva. Pero hágalo en privado, hermanos, pregunte. Si usted ve en su congregación o entre la gente que conoce o entre sus hijos, tal vez tengamos un hijo o una hija que andan en rebeldía, que andan mal, que andan oyendo música que no, que ya los cachamos haciendo algo que no. A ver, hijo, ven para acá, hijo, tú tienes a Cristo. Hijo, ya te arrepentiste. Papá, ¿qué le importa? No, dígame, hijo, yo quiero saber, yo le amo. Dice que los que tienen el Espíritu del Señor son de Él. Pero mire qué dice el 11, una gran victoria. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en quién, en vosotros. Usted tiene que, algo bien tremendo. Imagínense, hermanos, imagínense nomás. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, hermanos, han recibido una visita en su casa de alguien importante? Yo no sé usted, pero cuando alguien visita mi casa, yo trato de tener limpio. ¿Verdad que sí, hermanos? Y les digo a mis hijos, compórtense, ahorita nada de pelearse por un juguete o nada de andar de desobedecer, compórtense, por favor. Viene, por ejemplo, hace como un año tuvimos como un mes a un misionero en Guatemala. Y pues no es que seamos hipócritas ni nada, pero pues nos comportábamos, ¿verdad? Por ejemplo, los niños a veces cuando no hay nadie, pues andan en choros, sin camisa. Les digo, no, hijos, hay visita, no anden sin camisa. O a Jocabet le digo, pórtate bien, no andes de gritona, qué sé yo, cuando hay una visita. Hermanos, ¿se ha puesto a pensar que en usted mora Dios? Qué tremendo, hermanos. Imagínense nomás. Dios, hermanos, cuando usted ve algo que no agrada a Él, lo ve con usted. Qué vergüenza, ¿no, hermanos? Porque a veces hemos visto cosas en nuestro celular que no agradan a Dios.
Y aparte de usted, ¿sabe quién las ve? Las ve Él. A veces Dios ha tenido que escuchar cosas vergonzosas de sus labios de usted. ¿Sabe qué es lo tremendo? A veces Dios ha visto pensamientos porque Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, hermanos. ¿Cuántos pensamientos, hermanos, Dios no conoce de usted? Y hermano, tiene que entender algo que nos lleva a un caminar espiritual es tener una conciencia de su presencia. Anote eso, es bien importante. Algo que va a desarrollar el crecimiento espiritual del creyente es desarrollar una conciencia de su presencia. En todo momento entienda, el Señor está ahí. El Señor está ahí en todo momento. Cuando va a abrir su boca para una maldición, guarde su boca y diga, aquí está mi Dios. ¿Cómo mi Dios me va a escuchar diciendo una maldición? ¿Cómo mi Dios me va a ver viendo algo que no debo? ¿Cómo mi Dios me va a ver pensando algo que no debo? Si mi Dios mora en mí, en mis pensamientos. Qué vergüenza, no. Líbrame, Señor, de un mal pensamiento. Líbrame, Señor, de una mala palabra. Líbrame, Señor, de no ver algo que no debo de ver. Señor, porque tú moras en mí. Yo quiero darte honra y gloria a ti. No se trata de qué tan santo pueda yo ser. Se trata, Señor, de que yo quiero reflejar tu presencia en mi vida. Porque a propósito, la espiritualidad no es reflejar qué tan santo puedas ser tú o qué tan espiritual puedas ser tú. La verdadera espiritualidad, en vez de enaltecerte, te humilla y te lleva a decir, Señor, yo quiero ver como tú, hablar como tú, pensar como tú, ser como tú. Le aseguro que Cristo, dice la palabra de Dios, era manso y humilde de corazón. Un siervo, una sierva de Dios deben tener mansedumbre, deben tener humildad, deben tener esa hambre de conocer al Señor. Pero ¿cómo? Cuando usted está consciente de la presencia de Dios. Y a veces, hermanos, no tenemos esa conciencia de la presencia del Señor. Pero no solo eso, mire qué dice aquí la palabra de Dios. Sigamos examinando la palabra de Dios. Vemos que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Pero no solo eso, queridos hermanos, dice la palabra de Dios que somos deudores a quién? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos rápidamente, queridos hermanos, que también somos adoptados. Y fíjate que dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que Abba, Padre. Quiero explicarle algo de la adopción, porque Pablo lo está escribiendo en el contexto de Romanos. La adopción, hermano, no era cualquier cosa. Cuando un romano adoptaba a otro hijo, ese hijo ya no tenía nada que ver con la familia anterior y pasaba a ser no solo hijo, sino pasaba a ser heredero de aquel que lo adoptaba. Y no solo eso, queridos hermanos, pasaba a ser su propiedad. Usted tiene que entender algo de la paternidad de aquellos tiempos. El padre, hermanos, aunque el hijo ya estuviera casado, era literalmente el dueño del hijo. Y el hijo debía respetar a su padre aún estando casado. Y el hijo era literalmente propiedad del padre. Eso que nos da a entender, hermanos, que somos propiedad del Señor, que ahora le pertenecemos a Él, que ahora ya no tenemos el espíritu de la carne, sino tenemos el Espíritu Santo. La ceremonia, fíjate qué interesante, y esto anótalo, la ceremonia de adopción se llevaba a cabo con 7 testigos. La ceremonia de adopción se llevaba a cabo con 7 testigos y abarcaba lo siguiente: el mancipiato, que era cuando pasaba de una familia a otra, el mancipiato, y el vindicato, cuando ya iban al juzgado. Fíjate qué tremendo, hermanos. La ceremonia de adopción se llevaba a cabo con 7 testigos, ¿ok? Constaba de lo siguiente: el mancipiato, que era cuando pasaba de una familia a otra, y el vindicato, que era cuando iban al juzgado y ya legalmente era su hijo. Y el padre pasaba a tener la patria potestad. No sé si han escuchado de repente ese término patria potestad. Viene desde los romanos, ¿verdad? Ahora sigamos analizando aquí la palabra de Dios.
Con eso en mente, hermanos, vamos a hacer un resumen. Primeramente, hermanos, las dos palabras claves son carne y espíritu. Vemos que hay cristianos carnales y espirituales. Vemos que hay que enfocarnos en que nuestros pensamientos, ocupaciones y designios sean espirituales. Vemos que la persona que vive según la carne no puede agradar a Dios. Ahora, vemos también, hermanos, que somos deudores no a la carne, sino al espíritu. Ahora, con eso en mente, vemos que somos adoptados. ¿Qué abarca la adopción? Abarca una ceremonia de 7 testigos, abarca el mancipiato, que era el cambio de familia a otra, el vindicato cuando iban al juzgado, y abarcaba la patria potestad cuando ya iban completamente al juzgado y ya pasaban a ser parte de la familia, ¿ok? Perfecto, muy bien. Sigamos adelante. Ahora, vamos a un cambio de escenario. Después de que somos herederos, ahora Pablo se enfoca en otra cosa. Pablo empieza con la naturaleza de la carne, del espíritu, la adopción, pero ahora, hermanos, Pablo se enfoca en las aflicciones. ¿Qué tenemos que entender, hermanos? Algo bien interesante, que aún las personas espirituales, las personas que caminan con Dios, tienen luchas, tienen pruebas, tienen ataques. Algo, hermanos, que yo compartí hace rato y quiero compartirle, hermanos, porque es interesante. ¿Cuántas personas piensan, no, es que ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué si yo soy cristiano, pues me da una diabetes, un cáncer, una prueba que estoy pasando? Tiene usted que entender algo bien importante. El Señor, queridos hermanos, tiene todo bajo control. Pero dice la palabra de Dios que las aflicciones, mire que dice 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y compartía yo algo bien interesante. Fíjese que dice aquí este texto que compartí. Ahí le va. Dice, si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que le manda de Dios. Ojo, la espiritualidad no solamente es ocuparnos de los designios, pensamientos, voluntades, también una persona espiritual es aquella que acepta lo que el Señor le manda. Fíjense qué tremendo. Una persona que es espiritual va a confiar que el Señor tiene todo bajo control. Porque hay personas, hermanos, que sí conocen la Biblia y sí todo, pero nada más les pasa una prueba, nomás les pasa una lucha y luego a quejarse contra Dios. No, una persona espiritual, una persona que camina con Dios, entiende que las pruebas del tiempo presente no se comparan con lo que viene. Es más, dice aquí, uno puede ir al médico que le prescribe un tratamiento que al principio es desagradable y hasta doloroso, pero si confía en el médico, acepta lo que le prescribe. Así sucede a nosotros. Si amamos a Dios, pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, se quejará de lo que le sucede y peleará contra la voluntad de Dios. Solo el que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas ayudan para bien. Porque a veces sacamos de contexto este texto, ¿verdad, hermanos? Este de Romanos 8, fíjense que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y a veces hay gente que lo malinterpreta. A veces hay gente que piensa, yo amo a Dios, todo me va a salir bien. No, no todo me va a salir bien, pero todo me va a ayudar a bien. Y yo voy a confiar en el Señor. Pero hay gente que malinterpreta este texto de que los que amamos a Dios, todo le ayuda bien. ¿A qué todo le ayuda bien? Solo al que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas le ayudan para bien. Porque para Él vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor y poder que son perfectos. Entonces, vemos este punto, queridos hermanos, que los que aman a Dios, todo les ayuda bien, pero entienden, queridos hermanos, que el que tiene todo bajo control es el Señor. Y dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjense y subrayen las siguientes cosas, ¿ok? La primera pregunta, fíjense, vamos a ver. La primera, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una persona espiritual entiende que el Señor está con él. La primera cosa. Pero luego la siguiente pregunta, fíjate que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Luego ve la siguiente pregunta. ¿Quién condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y termina esto diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate las siguientes preguntas que son preguntas de examen, ¿ok? La primera, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La siguiente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Siguiente, ¿quién condenará? Siguiente, ¿quién separará? Fíjate qué tremendo, hermano. Fíjate qué tremendo. La siguiente pregunta. ¿Ok? Vuelve a anotar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siguiente, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Siguiente, el 34, ¿quién condena? Y siguiente, ¿quién separa? Y luego termina Pablo diciendo en este capítulo que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas, hermano Hugo? No en las bendiciones. Somos vencedores cuando estamos atribulados. ¿Tienes una tribulación? Eres más que vencedor. ¿Estás angustiado? Eres más que vencedor. ¿Tienes persecución? Eres más que vencedor. ¿Tienes hambre, desnudez, peligro, espada? Eres más que vencedor. A veces pensamos que un cristiano vencedor es aquel que tiene una iglesia de 10,000 miembros y todos lo reconocen o le aplauden, o un gran orador o un gran pastor. No, hermanos. Aquel que es más que vencedor es aquel que, aunque pasa tribulación, sigue adelante. Qué fácil es decir yo sigo a Cristo cuando estoy enseñando una clase, así que chiste. No, el verdadero espiritual es que el que pasa tribulación y sigue adelante, el que pasa angustia y sigue adelante, el que pasa persecución y sigue adelante, el que pasa hambre, desnudez, peligro, espada y sigue adelante. ¿Por qué, hermano? Porque entiende que es más que vencedor por medio de aquel que le amó. ¿Y cómo cierra este capítulo de espiritual? Una persona espiritual es aquella que entiende que lo más importante que lo une al Señor es el amor del Señor. Mira que es el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, amén, hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, hermanos, este tremendo capítulo del Espíritu de Romanos 8 cierra así, hablándonos de un amor que no nos puede separar nadie, el amor de Dios. Así es que, bueno, terminamos la clase el día de hoy, pero vamos a hacer un repaso, ¿ok? Rápidamente para que quede claro. Primeramente, hermanos, estamos preguntando, ¿eh? ¿Cuáles son las dos palabras claves de este capítulo? Carne y espíritu. Carne y espíritu. Excelente, ok. El creyente, ¿en qué se debe enfocar? Tres cosas: pensamientos, ocupaciones y designios. Sí. ¿Ok? ¿Quién es el que no puede agradar a Dios? Que vive en la carne. Que ande en la... Exactamente, el que vive según la carne. Excelente. Ahora, en cuestión de la adopción, vimos algo interesante de los romanos. ¿Cuántos testigos había en la ceremonia de adopción? 7. Excelente. ¿Qué es el mancipato? El cambio de una familia a otra. ¿Qué es el vindicato? Cuando iban ¿a dónde? Al juzgado. Y ya la patria potestad era cuando ya pasaba a formar parte ¿de qué? De la familia. Cuando ya era La familia. exactamente. Ya cuando era adoptado, pasaba a heredar legalmente todo lo que era de su papá también. Ahora, siguiente pregunta. Anoten lo siguiente, ¿ok? Lo que estábamos viendo aquí en pantallita. Vemos aquí rápidamente, hermanos, que nosotros recibimos el espíritu de adopción, pero ahora, ¿qué significa que a los que aman a Dios todo les ayuda bien? Confiar en que tenemos Que todo te va a pasar
pero todo lo que suceda te va a ayudar para bien. Exactamente, exactamente. Ahora, vamos a ver las preguntas. Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? la siguiente, ¿Quién ¿quién contra acusará? nosotros? La siguiente es quién acusará, quién condenará y quién separará. Así las puede poner. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego, ¿quién acusará, quién condenará y quién separará? ¿Ok? Son 4. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará, quién condenará y quién separará? ¿Ok? Y por último, vemos que lo que nos une al Señor por encima de todas las cosas es su amor. Hermano Hugo, faltaron más cosas del capítulo El 8. amor. Obvio, faltaron cientos de cosas. Le digo algo, si yo enseñara el capítulo 8 así como va, nos tardaríamos un semestre de puro capítulo 8. Le pido una disculpa de corazón como maestro por no ver a fondo el capítulo 8, pero tenemos que ver todo el libro de Romanos. Pero ahí está el reto. Usted lo puede estudiar. A mí, hermanos, vimos un poquito de corazón. Como maestro le pido una disculpa por no poder ver todos los aspectos del libro de Romanos 8 que quisiera ver. El tiempo apremia, el semestre apremia. De hecho, dividimos esta clase estaba pensada para un semestre, pero le dije al pastor Noé, es imposible ver Romanos en un semestre, y el pastor Noé me regaló otro semestre para ver Romanos, y es muy amplio, pero bueno, espero al menos haber podido ver algo con ustedes significativo de Romanos 8, lo demás pues véanlo en su estudio. La próxima semana hay tarea, no hay examen, hay tarea. Hermano Hugo, ¿qué tarea? Preste atención. Es lo correspondiente al capítulo 9 de Barclay, se me va el nombre de este muchacho, de Warren Wiersbe. No es de Barclay, para que no se me confundan, ¿ok? Es lo correspondiente, aquí está, a Warren Wiersbe. Ok, le voy a decir de qué página es el resumen. Recuerde que es un resumen de 2 hojas, ¿ok? No se preocupe, por ahí le va. Libertad de acción. Es de la 95 a la 106. Tiene que leer y de ahí tiene que hacer un resumen de 2 hojas, nada más. Y sí, mire, es de la página 95 a la 106 del libro de Barclay, ¿ok? Allá en el libro de Wiersbe, de Warren, más es de Warren. En el de Warren, miren, es el 8, aquí dice, ahí se lo voy a poner en la pantalla. Ahí se ve, el 8, ¿ya vieron? Donde dice se equivocó Dios, de ahí, ¿ok? Es un resumencito de 2 hojas, ojo, ahí le va, presta atención. Persona que no entregue su tarea para la semana que viene no tiene derecho a examen. No vamos a fomentar la irresponsabilidad. ¿Sí están aquí conmigo? Si usted no entrega su tarea la próxima semana, no tiene derecho a examen. ¿Ok? Y ya con 3 calificaciones que falten, lo doy de baja de mi clase. O sea, si yo veo que tiene 3 faltas en examen, tareas o algo así, lo damos de baja. ¿Ok? Entonces, la tarea para la próxima semana ya está dada. Y bueno, queridos alumnos, no sé si haya alguna duda o pregunta respecto a la tarea. Con todo gusto se la contesto. ¿Quedó claro? Pulgar arriba, ¿quedó claro? Excelente. Entonces, nos despedimos. Ahorita subimos la clase de YouTube y que Dios los bendiga. Que tengan buena noche. Gracias. Le bendiga, pastor. Hasta luego. Que le bendiga. Gracias.